Saludando a nuestro querido compañero Marcelo Rodríguez, que como siempre nos trae información que tiene que ver con el análisis, en este caso del mundo alimenticio y también de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la alimentación. Y un dato que ya nos va a proponer que, bueno, nos va a llevar a un buen análisis. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, tengo Bienvenido. entendido que en estas últimas horas hubo una denuncia sobre el salmón rosado, tan rico, por otra parte, que se come aquí en la Argentina, Así y que es. viene de Chile, que puede estar infectado con bacterias multiresistentes por los antibióticos que digamos, se utilizan en lo que tiene que ver con la crianza. Contanos un poquito esto, si están así, si es para alarmarse y demás. Bueno, aparentemente no es una situación para alarmarse, no es que el salmón esté infectado, sino que efectivamente, como lo dijiste, el uso de antibióticos en grandes cantidades que se utiliza, vos sabés que son salmones que se crían en ambientes cerrados, en criaderos, ¿no? Uh-huh. La cantidad de antibióticos que se usan es el 3% del peso de los peces. Sí. O sea, es una enorme cantidad. Son miles de toneladas, creo que son 15.000 toneladas que se usan anualmente de antibióticos para tratar a estos peces. La cantidad de antibióticos que se utiliza favorecería un fenómeno que se conoce como multiresistencia o resistencia de las bacterias a los medicamentos, específicamente a los antibióticos. Entonces, la denuncia la hizo la presidenta de una asociación de activistas ambientalistas, es Lisbeth van der Meer, de la asociación Oceana Chile, que había el año pasado encargado, digamos, hecho una denuncia y encargado una investigación judicial sobre la cantidad de antibióticos que se utilizaban en la crianza de los salmones y si esto efectivamente podía ser peligroso para el medio ambiente. Lo que salió es que, bueno, se está reduciendo paulatinamente la cantidad de antibióticos utilizados, que se utilizan para, digamos, impedir que los peces en crianza se infecten con bacterias que pueden matarlos y, bueno, afectar el negocio, básicamente afectar el negocio por la mortandad de peces, ¿no es cierto? Uh-huh. Y digamos, se está reduciendo el consumo, perdón, la cantidad de antibióticos utilizados. Los peces no tienen contenido de antibióticos, o sea, lo que uno está comiendo cuando come salmón no tiene contenido de antibióticos, uh-huh. Pero que sí es necesario reducir la cantidad utilizada de antibióticos para no producir bacterias multiresistentes en el medio ambiente. ¿Qué son las bacterias multiresistentes? Las bacterias multiresistentes se producen por el siguiente fenómeno. O sea, es básicamente por el uso excesivo o por el mal uso de antibióticos. Uh-huh. Vos suponete que tenés una infección, ¿sí? Te tomás, viste que cuando vas al médico te prescriben una semana de antibióticos, o al menos 4 o 5 días, sí. Digamos, un tratamiento completo, uh-huh. Porque si no, estás haciendo el tratamiento a medias. ¿Qué pasa cuando se hace el tratamiento a medias? Vos los tomás un día, ponele, muere la mitad de la población de bacterias que tenés. ¿Cuáles son las que quedan? Y son las que se bancaron el antibiótico, uh-huh. ¿No es cierto? Esas bacterias se reproducen rápidamente y, así como todos nos parecemos a nuestros padres, uh-huh. La población de bacterias que se reproduce a partir de estas va a tender a heredar esa misma característica, de bancarse el antibiótico. Uh-huh. A través de sucesivas generaciones, digamos, lo que se produce es que las bacterias evolucionan y se transforman en especies resistentes a los antibióticos, es decir, que los antibióticos con los que habitualmente se las trata dejan de tener efectos sobre estas bacterias. Uh-huh. ¿Y esto puede producir algún inconveniente en la salud? ¿No? ¿No? Sí. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Marce. Bien, perfecto. Entonces,
Esto produce, digamos, bacterias patógenas que son muy difíciles de combatir. Ajá. Y que se necesitan antibióticos más poderosos y muchísimo más caros para curar enfermedades que de otra manera se curarían con antibióticos comunes. Y las enfermedades más problemáticas en relación con las bacterias multiresistentes, y hay, digamos, una agudización del fenómeno que pueden ser las ultrarresistentes, son dos, básicamente. Una es la tuberculosis, que es una enfermedad que ya debería haber desaparecido del planeta, pero que a causa de este fenómeno de la multiresistencia de las bacterias, por mal uso de los antibióticos, está creciendo, está repuntando, y está repuntando en formas más difíciles de curar, la tuberculosis. Y por otro lado, en lo que son las sepsis o infecciones hospitalarias. En los hospitales, que son lugares, sobre todo en las salas de terapia intensiva, donde se utilizan muchísimos antibióticos, existe la tendencia a generarse poblaciones de bacterias como la que se llama, una muy conocida, que es el Staphylococcus aureus, es una variante del estafilococo, que producen infecciones muy difíciles de curar en las personas en población hospitalaria. Entonces, uno de los criterios para determinar la calidad de un servicio de terapia intensiva es tener muy baja la cantidad de infecciones hospitalarias que se producen. Está claro. Por este tipo de bacterias. Exacto. Y por ejemplo, Marcelo, el uso indiscriminado de antibióticos, estamos hablando siempre de la cuestión del salmón, ¿no? Sí. Para que digamos esto que vos estás contando, que fundamentalmente el salmón que viene de Chile se produce fuera de la órbita del mar, ¿no? Sí, se produce en criaderos. En criaderos. ¿El uso indiscriminado trae inconveniente, puede traer algún problema? Mira, el uso indiscriminado de antibióticos justamente lo que puede hacer es que las poblaciones bacterianas, vos sabés que bacterias hay, digamos, obviamente son organismos microscópicos, la población de bacterias es, digamos, hay miles de millones de bacterias en el ambiente, en todo ambiente, y en el ambiente marino también, con lo cual estos lugares que son criaderos aislados de alguna manera, pero con cierto contacto con el mar también, al tener una cantidad de antibióticos en el ambiente, tienden a que se produzca este fenómeno de multiresistencia, a que las bacterias que quedan van a ser muy difíciles de combatir. Por eso se aconsejó la reducción del uso de antibióticos. Pero esta cuestión no se refiere solamente a la crianza del salmón, que, como ya repito, a ver, no es cierto que el salmón esté infectado con bacterias multiresistentes, ni que tenga un alto contenido de antibióticos cuando llega a la mesa. Esto no es así. Es un problema ambiental generado por el modo de crianza, ¿sí? Ahora bien, el fenómeno de multiresistencia se da también por el uso indiscriminado de antibióticos de los que vos vas a la farmacia y te tomás, ¿sí? Por eso, no sé si habrás notado que en los últimos años, en los últimos 5 años, los médicos tienden a recetar mucho menos antibióticos, a recetarlos solamente en los casos en que sea estrictamente necesario y a controlar, o lo ideal sería, ¿no es cierto?, que como pacientes, digamos, cumplamos el tratamiento para no producir esta cuestión que pasa cuando dejas el tratamiento a medio hacer, que es que las pocas bacterias que puedan quedar generan una tendencia a la resistencia, ¿sí? A resistir al tratamiento antibiótico en general y te vuelvan a vos más vulnerable. Está claro. El director de enfermedades infecciosas de la OMS, David Heyman, dijo hace un par de años que
si en general a nivel mundial no tomamos conciencia de que hay que utilizar mucho más responsablemente los antibióticos, podemos correr el peligro de volver a la década, un siglo atrás, cuando enfermedades como la tuberculosis, que ya estaban desterradas o en vías de desterrarse del mundo, justamente gracias a los antibióticos, corremos el riesgo de volver a la era anterior a los antibióticos a causa de nuevas bacterias que van a ser muy difíciles de combatir. Este es un problema que la comunidad médica en el mundo tiene muy presente y que tiene que ver también con las formas de producir los alimentos. Está claro. Bueno, Marcelo, clarito, sobre un tema quizás que quienes no son especialistas no lo manejan tan claramente, pero bueno, lo has bajado al análisis más simple como para comprender. Pero es importante tenerlo en cuenta en la vida de cada uno. La responsabilidad en el uso de antibióticos es muy importante. No se puede ir a comprar sin receta y tomarlos como si fueran, autoprescribírselos como si fueran caramelos, o aspirina, para no exagerar. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? Y a veces pasa. Consultarse uno mismo y recetarse uno mismo trae sus consecuencias. Bueno, Marcelo, buen descanso en este fin de semana largo y seguimos la semana que viene hablando de estos temas, si te parece. Igualmente, buen descanso y mucha suerte, Marcelo. Gracias. Marcelo Rodríguez, con toda la información que tiene que ver con el mundo de la alimentación, en este caso hablando de una preocupación que la acaba de desterrar, Marcelo, y que tiene que ver con el salmón que viene desde Chile, y que, bueno, había ahí alguna cuestión, alguna preocupación para con alguna contaminación de alguna bacteria y demás. Está claro, el salmón rosado que llega de Chile no está infectado por una bacteria.